La salud de los grandes compositores e intérpretes de la música clásica. Las repercusiones de la música clásica sobre la salud y el bienestar humano. Todo esto y más en Opus Vital. Conducido por Alex González, psiquiatra. Opus Vital. Un acercamiento a la música clásica desde la perspectiva de la salud en toda su expresión. Buenas tardes, amigos de Opus Vital. Como todos los viernes, sean bienvenidos a este espacio radial que ofrece una aproximación a la música clásica desde la perspectiva de la salud en toda su expresión. Los saluda Alex González Grau. Conmigo está, como siempre, Liz Andrea Zarco. Buenas tardes, doctor, y buenas tardes a toda nuestra audiencia que se conecta en estos momentos con Opus Vital por UDC Radio. ¿Cómo se encuentra en esta tarde de hoy, doctor? Muy bien, Liz, muchas gracias. ¿Cómo ha estado tu semana? Bien, he descansado muchísimo porque estoy disfrutando mis vacaciones y vengo como un deber que tengo a acompañarlo en el programa y es algo que disfruto, Pues muchas gracias por venir, Liz, me alegra mucho que así sea. Hoy vamos a empezar un especial dedicado a un músico a quien desafortunadamente, y no sé por qué, no hemos mostrado tanto en Opus Vital como hemos debido hacerlo. Se trata de uno de los compositores más destacados en el desarrollo de la música británica. Estamos hablando de Edward Elgar. Edward William Elgar nació el 2 de junio de 1857 en Broadhead y murió el 23 de febrero de 1934 en Worcester. Fue un compositor inglés. Muchas de sus obras forman parte del repertorio clásico de concierto británico e internacional. Aunque a menudo se le considera un típico compositor inglés, la mayoría de las influencias musicales de Elgar no provenían de Inglaterra, sino de la Europa continental. Se sentía un extraño tanto musical como socialmente. Los círculos musicales estaban dominados por sectores académicos y él era un compositor autodidacta. Por otra parte, en la Gran Bretaña protestante, su catolicismo era visto con recelo en ciertos sectores, y en la clasista sociedad británica victoriana y eduardiana, Elgar era muy sensible a sus orígenes humildes, incluso después de lograr reconocimiento. Se casó con Caroline Alice, hija de un alto oficial del ejército británico. Ella le inspiró tanto a nivel musical como social. No alcanzó el éxito hasta que cumplió los 40 años, cuando tras una serie de obras de un éxito moderado, sus variaciones Enigma de 1899 se hicieron inmediatamente populares en Gran Bretaña y el extranjero. La valoración de Edward Elgar como músico permaneció muy baja durante la generación posterior a su muerte. Comenzó, sin embargo, a resurgir de manera significativa en la década de 1960 gracias a nuevas grabaciones de sus obras. En años recientes, algunas de ellas han retomado el nivel internacional, pero la mayoría sigue siendo más interpretada en Gran Bretaña que en cualquier otro lugar. Se ha descrito a Elgar como el primer compositor que se tomó en serio el uso del gramófono. Entre 1914 y 1925 dirigió una serie de grabaciones de sus obras. La introducción del micrófono en 1925 posibilitó una reproducción más fiel del sonido y Elgar realizó nuevas grabaciones de la mayoría de sus principales obras orquestales y de fragmentos del Sueño de Geronte. Dichas grabaciones fueron reeditadas en LP en la década de 1970 y en el CD en la década de 1990. Te invito, Liz, a empezar a escuchar nuestra selección musical de hoy en Opus Vital. ¿Con qué comenzaremos? Escucharemos varias piezas de Elgar, obras bastante alegres, muchas de ellas conocidas. Disfrutaremos en primera instancia del minueto del bello Brummel. A continuación, Dream Children, dos piezas para pequeña orquesta, opus 43, Allegro Maestoso y Allegretto Piacevole, luego Saludo de Amor, opus 12 y finalmente Carissima. La interpretación a cargo de la Orquesta Filarmónica Real bajo la dirección de Lawrence Collingwood. Estás escuchando Opus Vital, ya regresamos.
Estás escuchando Opus Vital por UDC Radio. De la composición de Edward Elgar hemos escuchado en Opus Vital el minueto del Bob Brummel, a continuación Dream Children, 2 piezas para pequeña orquesta Opus 43, luego Saludo de Amor Opus 12 y Carísima. La interpretación a cargo de la Orquesta Filarmónica Real bajo la dirección de Lawrence Collingwood. Hoy en Opus Vital estamos hablando acerca de uno de los compositores más importantes en el desarrollo de la música inglesa. Se trata de Edward Elgar. Hemos estado hablando un poco acerca de los principales aspectos de su biografía. Más adelante y en el próximo programa hablaremos temas relacionados con su salud. Edward William Elgar nació el 2 de junio de 1857 en la pequeña localidad inglesa de Bajo Broadhead, en las afueras de Worcester, en el condado de Worcestershire. Su padre, William Henry Elgar, se crió en Dover y había sido aprendiz de un editor de música de Londres. En 1841, William se trasladó a Worcester, donde trabajó como afinador de pianos y estableció una tienda de venta de partituras e instrumentos musicales. En 1848 se casó con Anne Greening, hija de un trabajador agrícola. Edward fue el cuarto de los 7 hijos del matrimonio. Poco antes de su nacimiento, su madre se había convertido al catolicismo, por lo que el niño fue bautizado y criado en esa religión con la desaprobación de su padre. William Elgar, el padre de Edward Elgar, era un violinista de nivel profesional. Además, en una época ocupó el cargo de organista de la Iglesia Católica de San Jorge de Worcester. Gracias a su iniciativa se escucharon por primera vez en el Festival de 3 Coros las misas de Luigi Cherubini y de Johann Nepomuk Hummel. Es decir, que el padre de Edward Elgar ya iba introduciendo la influencia continental dentro de la música británica, por lo menos a nivel local. Todos sus hijos recibieron una educación musical. A la edad de 8 años, Edward recibía lecciones de piano y de violín, y su padre, que afinaba pianos en muchas casas importantes de Worcestershire, a veces lo llevaba con él, dándole así la oportunidad de mostrar su habilidad frente a figuras locales influyentes. La madre de Edward Elgar estaba muy interesada en las artes y alentó el desarrollo musical de su hijo. De ella, este gran compositor heredó su exigente gusto literario y un amor apasionado por el campo. Su amigo y biógrafo William Henry Reed escribió que el ambiente de su infancia había tenido una influencia que impregnó toda su obra y dio a toda su vida una sutil, pero no menos auténtica y fuerte cualidad inglesa. Con solo 10 años, Elgar compuso la música para una obra de teatro escrita e interpretada por sus hermanos. Música que 40 años más tarde reorganizaría con cambios menores y sería orquestada como las suites tituladas La Varita de la Juventud. En Opus Vital estamos haciendo un recuento de la biografía de Edward Elgar, resaltando por supuesto sus principales influencias, especialmente las tempranas, y cómo fue formándose en el contexto religioso que en un momento dado le fue adverso, cómo hubo cierta oposición social a su desarrollo, temas que iremos desarrollando a lo largo del programa. Y también cómo influyó la educación musical que le dio su padre y su madre también. Así es, Liz. De momento te invito a que sigamos disfrutando de nuestra selección musical en Opus Vital. Estamos oyendo música de Edward Elgar, gran compositor inglés. Escucharemos la Serenata Lírica, 3 piezas características, Opus 10 y Mina. La interpretación a cargo de la Orquesta Sinfónica del Norte bajo la dirección de Sir Neville Marriner. Estás escuchando Opus Vital. Ya regresamos.
UDC Radio está presentando Opus Vital. En la interpretación de la Orquesta Sinfonía del Norte bajo la dirección de Sir Neville Marriner, hemos escuchado en Opus Vital de la composición de Edward Elgar, Serenata Lírica, 3 piezas características Opus 10 y Mina. Hoy en Opus Vital estamos hablando acerca de uno de los músicos más importantes de la historia inglesa. Se trata de Sir Edward Elgar. Sin embargo, Liz, me gustaría que hiciéramos una pausa en este momento para saludar y sobre todo para agradecer a todas aquellas personas que fielmente nos acompañan en Opus Vital todos los viernes de 1:30 a 3:30 de la tarde a través de los 99.5 FM de UDC Radio. Agradecemos a todas las personas que no pueden escuchar la transmisión de este programa los viernes y nos escuchan en su repetición los sábados de 5 de la mañana a 7 de la mañana. Gracias por sus correos electrónicos a la dirección opuspital@udcradio.com. Gracias por todas las llamadas que recibimos a la línea de UDC Radio 6649-554. 6649-554. Gracias a todos sus comentarios se nutre este programa, por sus inquietudes, por sus preguntas, por sus sugerencias. Los invitamos a que nos sigan en nuestra fanpage en Facebook Opus Vital. Liz, entonces continuando con nuestro programa de hoy en Opus Vital, pues estamos resaltando aspectos biográficos relevantes a través de la vida de Sir Edward Elgar. Más adelante hablaremos acerca de su salud, tanto mental y física. Sin embargo, sería muy importante enfatizar la gran influencia temprana que recibió Elgar en cuanto a su formación musical, básicamente en casa, porque él se considera un músico autodidacta. Hasta los 15 años, Elgar recibió una educación general en la escuela Littleton House, cerca de Worcester. Su única formación musical formal, aparte de las lecciones de piano y de violín con profesores locales, fue el estudio de violín con Adolf Politzer, durante breves visitas a Londres cuando tenía entre 20 y 21 años. Elgar afirmó: obtuve mis primeros conocimientos musicales en la catedral, de libros prestados de la biblioteca musical cuando tenía 8, 9 o 10 años. Edward Elgar conoció la interpretación del órgano a través de manuales de interpretación y leyó todos los libros que pudo encontrar sobre teoría musical. Después afirmó que le habían sido de gran ayuda los artículos de Hubert Perry en el Grove Dictionary of Music and Musicians. Elgar comenzó a aprender alemán con la esperanza de ir al Conservatorio de Leipzig para continuar sus estudios, pero su madre no podía pagarle la estancia allí. Años más tarde, una reseña en The Musical Times consideró que el viaje frustrado a Leipzig fue un hecho afortunado para su desarrollo musical. Así, el compositor en ciernes escapó del dogmatismo de las escuelas. Sin embargo, para Elgar fue una decepción en no ir allí tras terminar la escuela en 1872, sino a la oficina de un abogado local para trabajar de empleado. No encontró placer en la carrera de oficinista y para sentirse realizado recurrió no solo a la música, sino también a la literatura y se convirtió en un lector voraz. Aproximadamente en esa época realizó su primera aparición pública como violinista y organista. Afortunadamente, después de unos meses, Elgar dejó el despacho del abogado para iniciar su carrera musical, dando clases de piano y violín y trabajando de vez en cuando en la tienda de su padre. Elgar fue un miembro activo del Glee Club de Worcester junto a su padre y acompañó a cantantes tocando el violín, componiendo y arreglando las obras y dirigiéndolas por primera vez. Elgar tenía el potencial para ser uno de los solistas más importantes del país, pero el propio compositor, después de escuchar a los principales virtuosos en los conciertos de Londres, sentía que su forma de tocar el violín carecía de tono suficiente y abandonó su objetivo de convertirse en solista. Parecerá un poco paradójico habiendo sido Elgar un músico tan importante en la historia de Inglaterra, pero de todas maneras merece la pena resaltar que existen muchas situaciones narradas a lo largo de su vida en las que es evidente que Elgar dudaba de sus capacidades, pensaba que no podía aportar mucho a la historia de la música y que de hecho él mismo no tenía la capacidad para triunfar. No se sentía capaz de triunfar así como lo hizo usted, doctor, y de igualar a los otros
intérpretes de aquella época en términos de talento. Por el momento, Liz, te invito a seguir disfrutando de nuestra selección musical de hoy en Opus Vital. Escucharemos de la composición de Sir Edward Elgar, el minueto Opus 21, Canción de Mayo, Rosemary, Romanza para fagot y orquesta Opus 62 y Sevillana. La interpretación la hace la Orquesta Sinfonía del Norte bajo la dirección de Sir Neville Marriner. El solista en el fagot es Michael Chapman. Estás escuchando Opus Vital. Ya regresamos.
Estás escuchando Opus Vital por UDC Radio. De la composición de Edward Elgar hemos escuchado en Opus Vital, Minueto Opus 21, Canción de Mayo, Rosemary, Romanza para Fagot y Orquesta Opus 62 y Sevillana Opus 7. Interpreta a la Orquesta Sinfonía del Norte bajo la dirección de Sir Neville Marriner. Al fagot Michael Chapman. Hoy en Opus Vital estamos hablando acerca de uno de los músicos más importantes en el desarrollo de la música inglesa. Estamos hablando de Edward Elgar y hemos estado destacando hechos relevantes dentro de su formación musical. A los 22 años, Elgar asumió el cargo de director de la banda de los guardas en el asilo psiquiátrico de Powick, a 5 kilómetros al sudeste de Worcester. La banda estaba formada por un flautín, una flauta, un clarinete, 2 cornetas, un bombardino, 3 o 4 violines primeros y otros tantos segundos, una viola ocasional, un violonchelo, un contrabajo y un piano. Elgar instruyó a los intérpretes y escribió y arregló música, incluyendo cuadrillas y polcas para la inusual combinación de instrumentos de la banda. A propósito de ello, The Musical Times escribió: esta experiencia práctica demostró ser de gran valor para el joven músico. Adquirió un conocimiento práctico de las capacidades de los diferentes instrumentos. Llegó a conocer íntimamente el tono del color, los detalles de estos y muchos otros instrumentos. Ocupó el cargo durante 5 años a partir de 1879, viajando a Powick una vez por semana para dirigir la banda. Otro cargo que Elgar ocupó en sus primeros años fue el de profesor de violín en el Colegio de Worcester para hijos ciegos de caballeros. Algunas de las piezas, danzas para la orquesta del colegio fueron redescubiertas en 1996 e interpretadas en la localidad desde esa fecha. Aunque más bien solitario e introspectivo por naturaleza, Elgar prosperó en los círculos musicales de Worcester. Él tocó entre los primeros violines en los festivales de Worcester y de Birmingham, y para él fue una gran experiencia interpretar la Sinfonía número 6 y el Stabat Mater de Dvořák bajo la dirección del mismísimo compositor. Elgar se sintió emocionado por la orquestación de Dvořák y estuvo influenciado por él durante más de una década. Elgar solía tocar el fagot en un quinteto de viento junto a su hermano Frank, un oboísta y director de orquesta que dirigía su propia banda de música. Elgar preparó para el quinteto numerosas piezas de Mozart, Beethoven, Haydn y otros, perfeccionando sus habilidades de organización y de composición. Liz, te invito a continuar escuchando nuestra selección musical en Opus Vital. ¿Con qué continuaremos? Vamos a escuchar ahora de Sir Edward Elgar, Falstaff, Estudio Sinfónico en Do menor Opus 68. Interpreta a la orquesta Halle bajo la dirección de Sir John Barbirolli. Estás escuchando Opus Vital. Ya regresamos.
Estás escuchando Opus Vital por UDC Radio. De la composición de Edward Elgar estamos escuchando en Opus Vital Falstaff, estudio sinfónico en do menor Opus 68, la interpretación a cargo de la orquesta Halle bajo la dirección de Sir John Barbirolli. Hoy en Opus Vital hemos dedicado este programa a hablar acerca de la biografía temprana de Sir Edward Elgar, uno de los músicos más importantes de la historia inglesa. Sin embargo, esperamos en el próximo programa lograr ampliar los temas de salud relacionados. Por ejemplo, Edward Elgar fue un hombre que pasó por épocas de depresión que afectaron su producción musical. Esto se evidencia no solamente en la falta de confianza en sí mismo, de autoestima, sí, una baja autoestima en un momento dado y una visión pesimista del futuro, sino que además se ve en que durante momentos de su vida dejó de componer y de crear. Entonces esta baja autoestima, esta falta de confianza lo limitó tanto en su composición musical, en su vida musical, como en su vida social. Sí, por épocas. Es que ahí hay un círculo, hay una dirección doble. Por un lado, Edward Elgar fue discriminado por ser católico y por su origen humilde. Y esto, claro, que tuvo que afectar en un momento dado su capacidad de adaptación a esa sociedad victoriana excluyente de la Gran Bretaña de entonces. Pero también hay que recordar
que cuando una persona padece épocas depresivas, tiene como uno de los síntomas más frecuentes la pérdida de la confianza en sí mismo y la baja autoestima, además de que la persona pierde la motivación para ejercer su trabajo. Por eso, Elgar durante épocas vio afectada su producción musical. El otro tema de salud que sí va a merecer mucho tiempo en extensión es el cáncer. Edward Elgar murió de cáncer colon rectal y es una oportunidad para hablar de un tema que no hemos abordado en Opus Vital en estas 6 temporadas que tenemos al aire. Es un tema que merece bastante desarrollo por parte de nosotros y por parte de usted, doctor, experto, un médico. Gracias, Liz. Vamos a despedir el programa de hoy terminando de escuchar de Edward Elgar el estudio sinfónico en do menor opus 68 Falstaff. La interpretación a cargo de la orquesta Halle bajo la dirección de Sir John Barbirolli. Hoy en Opus Vital estuvimos con Gustavo Chica en la producción y Amílcar Wong en los controles. Les hablamos Liz Andrea Zarco y Alex González Grau. Feliz fin de semana para usted y para todos nuestros escuchas.
Música